Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre por qué los Jedi supervivientes no combatieron a los Inquisidores a mayor escala, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque a profundidad. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y aparecerás en los créditos, y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema hicimos un reciente video explicando dónde estamos en este cómic, el cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminado este fan story. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del miembro del canal y aprendiz Sith Gerardo PX, él nos cuestiona por qué la gran mayoría de las especies inteligentes en la galaxia son bípedas y con 2 brazos y no de otra manera. Y aquí hay que matizar algunas cosas, porque la verdad, cuando George Lucas hizo Star Wars en los 70s, eso de en realidad ser bípedas las especies y manejar proporciones similares a las de un humano era lo más fácil para representar a distintos alienígenas con la tecnología de aquella época, algo que fue cambiando con los años. Pero esto del Star Wars original es particularmente notorio en aquella escena de la cantina de Chalmon, aunque ya desde ahí teníamos ciertos elementos sumamente innovadores del diseño de producción, con los aliens cabezas de martillo de la especie de los Ithorian, o también con los músicos Beat, y también con muchos otros alienígenas pensantes, pero claro, todos estos son bípedos. No obstante, Masters, hay muchas especies que rompen esto de tener 2 brazos o solo 2 piernas, y el ejemplo más famoso de todos en la saga es los Hutts, como tal cual el Capo Java o los gemelos sobrinos de este capo que vimos en el libro de Boba Fett, que netamente son babosas que se arrastran y no son bípedos. De hecho, con el tiempo y con el avance de la tecnología, se jugó también mucho con el tamaño de las distintas especies, como sucede con el comandante Mivor Gascon que vimos en la Guerra de los Clones, que es de la especie Silkin, el cual cabía dentro de un astromecánico. Y sobre todo en esa época de las guerras clónicas hacia las precuelas, fue donde más se expandió lo de las especies con individuos que no tuvieran piernas o que tuviesen más de 2 brazos. Y en este sentido, Master, sí hay muchas especies pensantes que no siguen la típica regla de 2 brazos y 2 piernas. Y ejemplos de esto los tenemos en distintas especies como los Besalisk, con individuos famosos como el Jedi caído Pong Krell o también el cantinero Dexter Jettster. Pero también tenemos a los alienígenas Kodruji, que también tienen 4 brazos. O por otro lado, un ejemplo distinto lo tenemos en el maestro Jedi Oppo Rancisis en su especie Thisipiana, la cual netamente es una serpiente sin piernas que se arrastra, aunque eso sí tiene 2 brazos. Pero también hay formas pensantes mucho más raras en esa galaxia, como tal cual los insectoides Droch, o también los alienígenas de la especie Lyra, que tenían varios tentáculos y que eran unos seres pensantes del mundo de Futral. Es así que la segunda pregunta del día, el Master Esteban Araya nos cuestiona si es posible una serie limitada de Darth Maul. Y como les he dicho antes, Masters, creo que ahora más que nunca, en esta época dorada de contenido de Star Wars en Disney Plus, esto sobre una serie sobre cualquier personaje es más posible que nunca. Y con Lord Maul es mucho más posible porque desconocemos su historia sobre el ascenso y la caída del Alba Escarlata en los tiempos de la película de Solo, para así conectar con la serie animada de Rebels. De hecho, Masters, muchos insiders confiables en el pasado han hablado que Lucasfilm tenía planes de hacer un contenido live action de Darth Maul para precisamente priorizar su historia sobre lo animado. No obstante, su actor Ray Park ha estado en muchas controversias recientemente que son bastante densas. Y creo que por eso, Masters, muchos de los planes en el live action con Maul posiblemente se frenaron en la época reciente. Digo, para mí en realidad no habría nada mejor que hubiera una serie de Vader o de Lord Maul donde ambos llegasen a enfrentarse con sus sables carmesí. Y eso aún lo veo posible, aunque quizás sea por medio de otro actor para el caso de Maul, porque también no nos olvidemos que tenemos 2 Maul, ya que Sam Witwer, el mismísimo Starkiller, ya se robó nuestros corazones siendo la voz de Maul tanto en el live action como en lo animado. Así que yo aún no pierdo la esperanza de una serie limitada de Maul en el live action, aunque lo más posible, siendo muy sincero, Masters, es que lo volvamos a ver en lo animado, quizás en un contenido netamente suyo, o por qué no, como un invitado y un cameo de peso en la serie del Bad Batch. Es así que en esta tercera pregunta del día, el Master Emilio Gamer nos cuestiona si Din Djarin dominará el sable oscuro en el Mandalorian 3.
Y creo que justamente, Masters, eso planteó la serie del libro de Boba Fett, señalando la torpeza de Din Djarin con la espada, cuando casi pierde ese reto con Paz Vizsla en el nuevo refugio de su tribu. No nos olvidemos que también cuando lo entrena la herrera, tal cual ella señala la torpeza de Din Djarin al manejar el sable oscuro, algo que ya inclusive en el pasado el caballero Jedi Kanan Jarrus nos había explicado sobre el peso específico de ese sable cuando entrenó a Sabine Wren con esa misma reliquia oscura, donde básicamente nos explicaba cuál pesada podría ser esa espada y donde básicamente ella y su portador tenían que estar en resonancia, estando calmados en sus pensamientos para así sentirse y básicamente ser uno con el sable, como tal cual los Jedi y sus espadas terminan siendo uno solo siempre, porque todo termina siendo energía que fluye a través de los Kyber. Es más pesada con cada movimiento. It's heavier than I thought. Energy constantly flows through the crystal. You're not fighting with a simple blade as much as you are directing a current of power. Your thoughts, your actions, they become energy. They flow through the crystal as well and become a part of the blade. En este sentido, creo que es muy posible que en el siguiente arco de la temporada 3 del Mandalorian, alguien entrene a Din Djarin con la espada. La semilla de esto ya está finamente planteada por Dave Filoni y no es mera casualidad, porque ya lo vimos en el Mandalorian y también en la serie de Rebels que él hizo. De aquí, como una mera especulación responsable de mi parte, los maestros Filoni y Favreau nos podrían traer de regreso, ¿por qué no?, a Ahsoka Tano o al mismísimo Luke Skywalker, precisamente para entrenar a Din Djarin con la espada, cuando en medio de la temporada 3 su torpeza sea más evidente o cuando él tenga problemas al enfrentarse a un rival de peso. Vaya, la relación con estos personajes ya se estableció en el pasado. Y es más, hasta su hijo, el niño Grogu, ya conoce algo del entrenamiento con sables de luz y bien puede guiarlo hacia un usuario Jedi más experimentado. Creo que eso, Masters, es perfectamente posible por lo que ya nos dejaron ver Filoni y Favreau. Así que no descartemos que por ahí Ahsoka o Luke Skywalker vuelvan al Mandalorian 3, la cual esta serie estará situada previo a la serie de la Togruta, precisamente para hacer un tejido conectivo entre las dos. Inclusive en el show del insider Kevin Smith se nos dijo que la mismísima Rosario Dawson había estado grabando cuando filmó el Mandalorian 3, así que ojo con eso. Así que cualquiera, tanto Ahsoka como Luke Skywalker, de paso con un cameo podrían ayudar en el manejo del Darksaber al Mandalorian. Y llegando así entonces a nuestra cuarta pregunta, Masters, el Master Henderson Alvarado nos cuestiona si R2-D2 y Yoda se reconocieron en el Imperio Contraataca cuando ambos se encontraron en Dagobah. Y la respuesta es que sí, Masters. Esto es particularmente evidente y canónico en la novela desde un cierto punto de vista del Imperio Contraataca, en la historia centrada en el maestro Yoda titulada La Primera Lección. Esto cuando el viejo maestro Jedi observa a la distancia la llegada de Luke Skywalker y R2-D2 a su planeta, evaluando ahí al joven Skywalker para darle una primera lección en la fuerza. Y se nos explica en la novela que Yoda se movería a la distancia sin que lo notasen, justo unos minutos antes de revelarse, y ahí la novela nos confirma que los bips de R2-D2 le resultarían familiares. Literalmente en la novela lo reconoce por nombre al astromecánico. Y justo ahí se nos relata un pensamiento del maestro Yoda al ver que Luke tenía el mismo droide de Anakin. Y justo con esto, la narración de la novela en un breve fragmento nos dice lo siguiente: por supuesto que el chico tenía al viejo droide de Anakin con él. Tales ciclos del destino ya nos sorprendían al Jedi de 900 años. Así que esto también nos confirma que Yoda reconoció a R2-D2 en ese instante que Luke y él llegaron a Dagobah. Claro, el droide también siempre supo la verdad en su memoria, pero recordemos que R2 tenía ciertas restricciones en su banco de memoria para no hablar de más, unas que se las impuso Bail Organa y los ingenieros de Alderaan, y por eso R2 no podía actuar con soltura ni decirle nada a Luke o a Leia sobre todo el pasado de sus padres. Pero sí, Masters, esto nos dice que tanto Yoda como R2-D2 se reconocieron en Dagobah, al menos en el Imperio Contraataca. Es así que nuestra quinta pregunta final, que titula el video, desde Patreon el Inquisidor Sid Lian Mac 2001, nos cuestiona por qué los Jedi supervivientes no combatieron a los Inquisidores en mayor medida, ya sea pues reuniéndose con Yoda o con otros grupos. Y claro, Masters, esta es una muy buena pregunta, pero primero debemos recordar que los Sith y particularmente Palpatine hicieron muy buen trabajo aprovechando el final de la Guerra de los Clones para esparcir a los Jedi por toda la galaxia, dirigiendo a los soldados clones y usando a estos para eliminarlos. Vaya, la fuerza de la unidad de los más
más de 10.000 Jedi, se rompió el día de la ejecución de la Orden 66. Por eso los Sith triunfaron tan fácil por encima de esos miles de caballeros y maestros. Pero lo más importante es que sembraron el miedo y el terror en todos ellos, porque ya no había lugar seguro para ellos y tener un sable de luz estaba prohibido. Y esto también se remató con el asalto al templo Jedi en Coruscant encabezado por Lord Vader, precisamente para que los Jedi sintieran el verdadero terror en su casa y no hubiera posibilidad alguna de un levantamiento o una unión en su contra. Por eso pues en esos instantes muchos Jedi que tenían dudas traicionaron a sus hermanos de orden con tal de sobrevivir, o algunos casos específicos ya tenían un pacto con Palpatine previamente, como el Gran Inquisidor, el cual fue quien dirigió primero los Inquisidores en el Distrito del Trabajo en Coruscant. Y con esto también tenemos otros hermanos que dudaron o fueron torturados con la Orden 66, que se pasaron al lado oscuro y se volvieron Inquisidores. Y sabemos que hay más de una docena de estos Jedi caídos, pero sí conocemos las historias de Jedi del pasado como Procep Dibbs, que se volvió el 10º, Masana Tai la 9ª o Trila Suduri, la 2ª hermana Inquisidora. Y aún hay historias de Jedi que conoceremos a mayor profundidad como Reva, la 3ª hermana Inquisidora. Sin embargo, Master, sí hubo en un principio cierta rebelión de los Jedi en contra de los Sith y sus esbirros Inquisidores, pero poco a poco eso fue palideciendo con los años. Vaya, tal cual eso representa la venganza de los Sith con Yoda y Obi-Wan enfrentando a los dos lores que había. Pero claro, si nos centramos solo en cómo algunos Jedi lucharon contra los Inquisidores de los Sith, el canon nos ofrece muchos ejemplos distintos de momentos específicos en los primeros 5 años del Imperio, donde sí hubo un conflicto real entre Jedi e Inquisidores a mayor escala. Pero claro, el más famoso de todos es el que vimos en la serie de Rebels, donde vimos a Kanan y a su discípulo Ezra Bridger enfrentarse en una primera instancia al 5º y la 7ª hermana Inquisidora. Y ese conflicto escalaría a mayor medida cuando veríamos ese combate 3 contra 3 en contra de los Inquisidores, cuando Kanan, Ahsoka y Darth Maul se enfrentaron al 8º, al 5º y la 7ª. Esto sin duda es un ejemplo tangible de una fuerza que se unió para vencer a los Inquisidores. Pero también hay que dejar muy en claro, Masters, que Obi-Wan y Yoda desde el principio como las voces supervivientes del Consejo Jedi, por medio de ese holograma que dejó Kenobi en Coruscant, les dijo específicamente a los Jedi supervivientes que se escondieran por donde pudieran porque la República había caído y los habían traicionado. Ese pues era un mensaje directo para que los Jedi no se unieran en una loca revuelta contra los Sith. Inclusive Kenobi y Yoda lo intentaron y perdieron. Por eso ambos también se exiliaron buscando otra oportunidad cuando la tuviesen. Inclusive muchos años después con otra generación mediante los hijos del elegido. Pero otro ejemplo en otra circunstancia distinta lo tenemos justo con Cal Kestis en Jedi Fallen Order, cuando junto con la tripulación del Amantes y la maestra Sir Yunda nos representaron todos ellos un pequeño movimiento de una célula que retó a los Inquisidores, Masters, muy similar pues a lo que sucedió en Rebels. Pero en esta sentimental historia, Kestis venció a la 9ª hermana y más tarde en la fortaleza de Nur, tanto Kestis como Yunda vencieron a la 2ª hermana Trila Suduri hasta hacerla recapacitar un poco a pesar de estar muy sumida en el lado oscuro. Vaya, su rebelión sí sirvió y por eso Vader termina matando ahí a Trila cuando ve que falla. Pero también los cómics canónicos de Vader nos muestran diversos casos aislados, Masters. De hecho, si nos fijamos, los Jedi nunca se unieron en el canon como sí pasó en Legends, Masters. Ya que, por ejemplo, en el canon, Vader con sus inquisidores cazó a Aeth Kod, y eso terminó siendo tan fácil porque este ex Jedi estaba absolutamente solo. A diferencia de cómo Vader no pudo más que con la ayuda de su Legión 501 en Legends, cuando él enfrentó a los supervivientes del concilio en Kessel que se componían de 9 maestros Jedi, que en ese instante lo hicieron ver muy mal. Ahí pues no había inquisidores, pero los Jedi casi matan a Vader ese día. Pero hablando de otra rebelión distinta, un poco más grande en el canon, los cómics de Vader 2017 nos mostraron al Jedi Iktochi Ferren Bar, el cual tenía varios acólitos sensitivos a la fuerza que eran 6, los cuales él adoctrinó siguiendo una moral un tanto gris e inclusive usando trucos mentales para que se unieran a su causa. Todo pues precisamente con el fin de acabar a Lord Vader y a sus inquisidores. Inclusive el cuestionable Ferren Bar manipuló al rey de Mon Cala, es decir, Li Char, en el primer año del Imperio para ocultarse precisamente en su planeta y hacer una rebelión. Ahí con el consejo de Bar los Mon Cala se levantaron y el maestro Ferren también les hizo saber a sus discípulos la traición de Anakin mediante la Orden 66 que él descubrió. No obstante, Masters, contra la brutalidad de los Sith y los Inquisidores había pocas opciones para los Jedi supervivientes. Por eso Vader acudió a Mon Cala con 3 Inquisidores para aplacar toda la revuelta y terminó
terminar por vencer a Lichar y Ferren Bar, acompañado ahí el Cid del sexto hermano, el 10º hermano y la 9ª hermana inquisidora. Y en esa larga cacería en los mares ardientes de Mon Cala, poco a poco los inquisidores y sus Purge Troopers al lado de Lord Vader irían acabando con los 6 discípulos de Ferren Bar. Lo cual, este terrible contexto dejaría la revuelta de este Jedi casi sin opciones. Y también hay que recordar que estos discípulos no estaban totalmente entrenados ni tampoco usaban sables, pero fueron lo más cercano a una revuelta efectiva, Masters. Y justo al final, los 3 inquisidores acorralarían a Ferren Bar junto con su discípula Verla. Y Bar, Masters, fue tan hábil en esa revuelta que, conociendo la Orden 66, la usaría en su favor para que los jóvenes Purge Troopers que no la habían ejecutado jamás por ser del último lote de camino, estos pues se volvieran en contra de los 3 inquisidores creyendo los Jedi, al punto que ese día el 10º hermano inquisidor moriría a tiros de los propios clones, y con esto también la 9ª hermana sería traicionado por el 6º, cortándole la pierna para salvarse este último. Y estos 2 inquisidores sobrevivirían, pero con muchas heridas en su cuerpo, sobre todo la gigante Dowutin, Masters. Y Ferren Bar sería abatido por Vader, pero Verla, su discípula, sobreviviría también, llegando a conocer a Luke Skywalker, y ella se alejaría de la senda Jedi precisamente porque viviría con el verdadero terror de ser perseguida todo el tiempo por los inquisidores y Vader. El miedo creado por los Sith y por el Imperio destruiría la moral de muchos de los Jedi supervivientes y sus discípulos, como también pasó con el joven Kanan Jarrus en Rebels. Así que todo esto nos ejemplifica, Masters, como si hubo muchos Jedi supervivientes en distintos momentos concretos que intentaron hacer una revuelta para tratar de vencer a los inquisidores y a sus amos, los Sith, muchos incluso logrando matar a varios inquisidores. Aunque claro, no hay que olvidarnos que fue el miedo del régimen imperial y sus agentes oscuros los que en realidad hicieron que no hubiese una revuelta Jedi a mayor escala, salvo en casos concretos y un tanto más pequeños. Pero si también te interesa saber si es posible una serie limitada de Darth Vader, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.